Bienvenidos a este espacio en el que exploramos la mente humana así como un cosmonauta explora el universo. Esto es Mentenautas. Recuerden que pueden escucharnos en cualquiera de las plataformas en las que estamos disponibles, principalmente Spotify, Apple Podcast. Si quieren vernos y escucharnos, YouTube, aunque en Spotify también nos pueden ver ahora. Si quieren seguirnos, nos pueden seguir en Instagram y en TikTok. Nos pueden buscar como Mentenautas Podcast. Y allí nos pueden contactar, nos pueden sugerir temas, pueden escribirnos para si quieren venir acá, todo lo que quieran. Subimos extractos de los episodios, contenido también exclusivo para allá. Y esto es Mentenautas. Tenemos hoy nuevamente al doctor Víctor Medrano. Creo que es la tercera vez que viene por acá. La tercera vez. La tercera vez que viene por acá. Y como siempre tenemos una dinámica en el episodio o en los episodios que iniciamos con dos preguntas. Y la primera pregunta tiene que ver y dice: ¿con qué ha estado pasando por la mente de Víctor Medrano en estos días? Estoy muy entusiasmado con el tema del neurodesarrollo y de los niños. Eso me ocupa mucho tiempo y me divierte mucho. O sea, me da mucha satisfacción estar envuelto en ese mundo. Eso le ha dado sentido a mi vida. Esos niños me preocupan, me entusiasman. De verdad que esto es lo que yo estaba buscando. Sí. Sí, claro que sí, claro que sí. Esto le da propósito a mi vida. ¿Y qué tú habías probado antes de esto? Bueno, relacionado a eso. Yo tengo 30 años siendo médico. Uh-huh. Pero la parte que yo abracé de la medicina es una parte que me gusta mucho, que la disfruto también, pero que el contenido de divulgación tiende a ser muy frugal, muy superficial, muy poco científico. O sea, cuando tú tienes que hablarlo por aquí, se convierte en un contenido muy superficial. Ya cuando tú estás en un ambiente de trabajo científico y bueno, pues tiene todo el rigor, claro, de la ciencia, ¿verdad? Pero no es como esto, ¿no? Esto es ciencia aplicada a una necesidad que cada día se hace más imperiosa. Porque si tú te pones a ver que hace 20 años tú tenías un niño autista en 1000 nacidos vivos y 20 años después tú tienes uno cada 35, esto es alarmante. Entonces yo creo que mucha gente debe de dedicarse a diagnosticar y a tratar a esos niños. Entiendo también que muchas personas también deberían de dedicarse a la divulgación de la información básica, de este tipo de información, para educar a la población general también. Como ya hemos hecho aquí con el tema del trato con este tipo de personas. Claro que sí. Y como dice, es sumamente importante debido a que la incidencia ha ido creciendo. Y se habla mucho del espectro autista porque en términos... Gracias. Se habla mucho, se habla mucho del espectro autista. Hoy yo estoy como el día, como que estoy medio ombligofónico. Sí. Que no es lo usual, porque yo soy un poquito más agitado de lo que me siento hoy, pero hoy estoy así. Se habla del trastorno del espectro autista porque el trastorno del espectro autista, y da pena decirlo, pero hay que decirlo, es el más completo de todos los trastornos del neurodesarrollo, porque lo tiene todo. Sí. Entonces, al tenerlo todo, cuando tú quieres hablar de neurodesarrollo, tú hablas del espectro autista. En algún momento la ciencia decía que había una triada, eso lo hablamos aquí en el programa pasado. La triada era una dificultad en la comunicación social, ese era uno. Otro era la conducta estereotipada, y lo otro eran los gustos restrictos, o sea, un pequeño repertorio de cosas que hacer y que le gustaba.
Hoy en día la triada se ha convertido en dos, que es eso, la dificultad de comunicación social y los intereses restrictos y la conducta estereotipada se ve como una sola. Entonces esos son niños que inclusive los que tienen alto funcionamiento van a necesitar ayuda. Hay otro grupo que son los leves, necesitan ayuda. Otro grupo que son los moderados necesitan mucha ayuda. Y los severos necesitan muchísima ayuda. Entonces hay toda un gran deseo de incluir esos niños, ¿verdad? De que puedan aprender, de que pues, se puedan integrar a la sociedad con sus limitaciones, que sabemos que las tiene, ¿verdad? Y también hay dos especificadores en cuanto al autismo, que es si habla o no habla. O sea, no es lo mismo un autista verbal que un no verbal. Y el otro especificador es si tiene un problema de aprendizaje e inteligencia o si no lo tiene. O sea, un autista que no tiene problemas de aprendizaje e inteligencia tiene mejor pronóstico que uno que tiene problemas de aprendizaje e inteligencia. Entonces, cuando se está hablando de problemas de neurodesarrollo, generalmente se habla de autismo porque, como te dije al principio, es el que lo tiene todo. También tiene una comorbilidad muy frecuente que es con el trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Esos son niños que... Es raro un trastorno de neurodesarrollo puro. Y que bueno, yo nada más tengo déficit de atención e hiperactividad. Exacto. O yo nada más tengo espectro autista. O yo nada más tengo problemas de aprendizaje. O yo nada más tengo problemas de lo que sea. Lo normal es que haya un sobrelapamiento, o sea, que haya un overlapping y que los límites en donde comienza uno y termina el otro, eso es tan impreciso. No están claros. Que no son claros. Perfecto. Y tú me decías al principio, contestándome la pregunta, que tú encontraste el campo en el que tú te sientes como muy satisfecho y verdaderamente realizado. Pero... Y con deseo de hacer más. ¿En qué momento tú me podrías describir en el ejercicio que te llena? No, es muy interesante porque yo cuando comencé a estudiar psicología, los amigos míos me decían, ¿tú seguro que te vas a dedicar a los niños? Y yo decía, muchacho, yo quiero trabajar con los adultos, hombres adultos de 40 años. Ese es mi caso, ese es mi target. Bueno, yo me encontraba en esa edad, ¿tú me estás entendiendo? Bien. Y ya yo había en esa edad, ya yo 40, estoy hablando de los 40, pero no específicamente de 40 años, no el 45, 46, ya yo, como suelo yo mismo decir, ya yo me había amansado. Ya yo estaba tranquilo, ya yo había conseguido, a mí me cogió 46 años conseguir lo que yo pensaba que iba a conseguir más tempranamente, porque yo a los 7 años de edad me hice una idea de cómo me gustaría a mí ser cuando fuera adulto y alcanzar esa altura en que yo me puse la vara. Me cogió 46 años y fui dichoso, porque yo conozco gente que se mueren sin alcanzarla. No, y que lo pensaste desde niño y desde muy lograste niño, tal cual. desde los 7 años. A los 7 años mi niño interior me dijo, estamos ready. Una cosa maravillosa. Entonces, en ese momento ya yo estaba en la psicología, estaba dando mis primeros pasos. Y cuando terminé la psicología, recuerdo que hablé con un amigo mío que era psicólogo ya, había terminado hace un tiempecito, y le pregunté qué él creía que yo debía de estudiar como maestría. Que si hacía psicología clínica o hacía neuropsicología. Y él me dio algunos tips para que yo decidiera, y yo decidí por la neuropsicología. Estoy en la neuropsicología, que es una cuestión que me encanta, que pude yo mismo ver lo factible que es la rehabilitación neurocognitiva, porque yo la hice, y de un cerebro que yo tenía, según los estudios, en ese tiempo yo tenía 50 años,
Los estudios que me hice antes de comenzar la terapia decían que mi cerebro era un cerebro de 57 años. Ok. Y yo, 2 años después, tenía mi cerebro 5 años más joven que lo de mi edad, con los mismos estudios. O sea que yo entré a la neuropsicología porque vi que hasta yo mismo me iba a favorecer. Y yo todo lo hago para mí. Y después de que lo hago para mí, pienso en el otro, pero siempre comienzo conmigo. Y ya en la neuropsicología me di cuenta que para yo poder atender a un niño, a un adolescente, a un adulto o a un adulto mayor, nosotros hacemos la rehabilitación, entre otras cosas, la neurocognitiva. Hay, ¿verdad?, que hay rehabilitación sensorial, hay muchos tipos de rehabilitación, pero la que nosotros hacemos para funciones ejecutivas, atención, memoria, velocidad de procesamiento, inhibición, flexibilidad cognitiva, todo eso lo hacemos con ejercicio de lápiz y papel, lo cual me encanta. Y también utilizamos como recurso asistido por el computador. Pero para que nosotros podamos dar esa terapia, nosotros necesitamos que el paciente tenga la capacidad de quedarse mirando la tela. Un niño que hace así cada 1 segundo, no podemos rehabilitarlo. Es difícil. Entonces, yo dije, no, pero hay una población que se me escapa, que yo no le llego, que tengo muy pocas cosas que hacer con ellos. Y yo quiero, ¿con qué se come eso? Entonces comencé, yo soy un tipo que yo me describo como un estudiante de alto rendimiento. Así como hay atletas de alto rendimiento, yo soy un estudiante de alto rendimiento y buscando. Encontré una maestría en UNIBE, que creo que lo había hablado contigo mucho antes de hacerla. Los dos intentamos que la MESI nos patrocinara, ¿verdad? Pero aquí habemos gente en este país que no tenemos suerte, principalmente los que sacamos A. A nosotros no nos patrocinan porque yo llevo 4 materias y las 4 materias llevo una A en cada materia. Pero ni él ni yo conseguimos la beca de la MESI. Bobitos. Y entonces yo dije, bueno, pero yo no me puedo dar el lujo que se da Brian, que tiene 23, 24, 25, 26 años. Yo no puedo perder tiempo. Yo tengo que buscar mi cuarto y apuntarme. Y me apunté. Y estoy haciendo ahora el análisis de la conducta. Se llama así mismo, análisis de conducta aplicada, que es algo que a mí siempre me llamó la atención porque es el conductismo moderno. Y a través de esa herramienta, yo te diría que es el padrón oro para tratamiento y enseñanza de los niños con autistas, que como te dije ahorita, el autismo es de todos los trastornos de neurodesarrollo el más completo de todo. Entonces, a través de las herramientas del análisis de la conducta aplicada, esos niños pueden aprender muchísimas cosas. Y yo dije, bueno, pues entonces yo voy para allá a buscar qué es lo que hay ahí. Y eso te está llenando. No, eso me tiene... Como un niño con un juguete nuevo. No, enviciado. Como dice la gente, enviciado. O sea, yo quiero más, yo quisiera tener más tiempo para dedicarme más a estudiar eso. Porque es una herramienta que funciona como un reloj de arena. Por ejemplo, yo llegué a la casa de un familiar mío, donde hay 2 mellicitas. Había una mellicita que dejó de orinarse en la cama hacía 1 año y medio. Y había otra que yo he evaluado neuropsicológicamente que tiene trastorno de déficit de atención. Pero una de las mellas. Sí. Y esa es la que se orina en la cama. Que se orinaba. Se orinaba hasta que yo le intervine. Ok. Entonces, yo le intervine, le dije a la mamá lo que tenía que hacer, y cuando fui a los 15 días a la casa de la chica, de la chiquilla, de la familia, me dijo, tío, ya yo no me orino en la cama. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Entonces, yo le decía a la mamá, porque la mamá estaba muy desconectada de la importancia del control de los esfínteres. Sí. Yo le decía, no, es que tú estás entendiendo de que el problema es que ella se hace pipí y moja la cama. Y ese no es el problema. El problema es que si ella consigue controlar los esfínteres, otras cosas que están mal en la cabeza se van a alinear.
Sí, pues ella consiguiendo controlar los esfínteres y tarea básica como ir al baño también, un feedback positivo para ella y es una etapa que supera también. Eso que tú dices del feedback tiene que ver con el software, pero el mismo hecho de que ella controle esos esfínteres, que ya tiene 1 año y medio de retraso, porque la mellicita lo hizo hace 1 año y medio, produce que otras áreas que están, vamos a decir, perezosas, que se activen, que se estimulen. Porque ese control de déjame aguantarme para llegar al baño, eso es conductual. Sí. O sea, el tú aguantarte la orina es una conducta y evidentemente que, y de eso vamos a hablar ahorita, de cómo es que nosotros rehabilitamos, es una conducta de abajo para arriba. La conducta arreglando el cerebro. Bottom up. Uh-huh. Y exactamente eso fue lo que yo fui a buscar a la universidad cuando fui a estudiar analista de conducta. Mira, estos temas son súper interesantes porque siempre no podemos ir como por las ramas y volver. Claro. Esto fue iniciado con una pregunta una pregunta rutinaria que siempre tenemos en el podcast, de qué ha estado pasando por tu mente y mira cómo dónde hemos llegado. Y la segunda pregunta que siempre me menester hacer es más relacionada al arte. ¿Y qué canción, género, artista, álbum ha estado pasando por la mente de Víctor Medrano? Bueno, la canción que yo busqué en esta semana, que me gustó mucho porque la oí criteriosamente, fue Dream On de Aerosmith. Oh. Yo soy ochentero y no lo niego, uno no se cura de eso. Ayer mismo estaba yo haciendo zapping en TikTok y encontré una página que sube como... cortico. Como un top de los 80 y eso. Y justamente pasaron una canción de... Esa es una canción tremenda. Además que me trae unos recuerdos. ¿Qué edad tú tenías más o menos? No. Porque eso yo le he oído en varias etapas de mi vida. Sí. Pero en la que me trae recuerdo es en torno de los 40 años. Ok. Recuerdo muy bueno, muy bonito. El otro día estábamos hablando que hay gente que entiende que a medida de que tú vas envejeciendo o vas creciendo, como que tú tienes que dejar cosas de lado. Y por ejemplo, yo creo que ya estamos empezando a ver la primera generación, por poner un ejemplo de algo, de algún hobby, de los videojuegos, que ya tienen 40, 50 años, 60 años y que siguen jugando videojuegos. Y hay una parte de la sociedad como que malvé eso. Y yo también pienso en el tema de la música. Yo soy de la persona que escucho todo tipo de música, pero tengo mi predilección por el hip hop rap. Y yo digo, concho, pero es que está difícil yo dejar esto, que es algo que me ha enseñado tanto, que me ha culturizado tanto, que me ha salvado en muchos momentos, me ha servido incluso de terapia. Y yo digo que después que tenga 40, 50, 60 años, digo que yo no lo vaya a dejar. No, yo soy parte de esa cultura y eso es parte de mí. Está pendejo eso. Y la gente como que tiene que arreglar un poquito su mentalidad en cuanto a eso y ser un poquito más receptivo. Si la gente decidiera dejar algo, fuera bueno. Ah, bueno. Pero la gente, ¿qué decide la gente? La gente no decide nada. La gente no decide nada. No. Las personas, yo pienso, es el cerebro que se va gastando. ¿En qué sentido? La gente se va poniendo anedónica, se le va yendo el placer. Yo estaba hablando con una persona, yo tengo 58, 57 años de edad, voy para 58. Que vuelvo y digo, no lo aparente. Y yo estaba hablando con un amigo recién conocido que tiene 60 o 62 años. Pues ese señor no le tiene gusto a nada. Se le fue el gusto. Entonces, no que un arreglo, un acotejo, porque es así. O sea, la mente, cuando tú estás haciendo algo que tú no sabes por qué tú lo estás haciendo, vamos a suponer que que te falte estímulo subcortical, pero la corteza está funcionando bien, tú dices, pero coño, ¿por qué que no tengo ánimo? ¿Por qué que no me gusta lo que me gustaba? ¿Por qué? Porque entonces, como las respuestas son por qué no salen, porque el problema está subcortical,
falta quizá neurotransmisor, dopamina, sustancia Puede negra, ser. mesencéfalo. Se lo dije. Le dije, mira, lo tuyo no es que tú, no, que no, lo tuyo es es químico. falta, es químico. Así que vete y medica. Pero él piensa que no. ¿Qué hace la corteza cerebral? Se inventa un cuento. No, que lo que pasa fue que yo tuve Proyecta. que yo tuve que ir a cuidar a una gente y entonces producto de eso me salí del mundo. Ujú. Y esto es una mentira. La edad, esto es llega una lo mentira achaque. terrible. La menopausia. Es que sí. La principal causa, lo primero que te saca a ti del line-up, lo primero que te saca a ti del line-up es tu propia mente. Sí. Cada cierto tiempo, a mí mi mente me dice, tú no puedes. Y yo decido si hago así o si le pongo una cruz a ese pensamiento. Yo decido. Pero como yo me doy cuenta de que mi mundo interior me cuestiona muchas cosas, no solamente esa, me cuestiona otras cosas. Lo que pasa es que yo me doy cuenta, pero eso que me cuestionan a mí se lo debe de cuestionar todo el mundo. Y la gente lo responde sin darse cuenta. Pero como yo vivo todo el tiempo mirando para adentro, yo sí me doy cuenta de lo que me pregunta y sé lo que te puedo decir. Que yo estaba a punto de responder mal la pregunta. Para que tú veas que tú, a pesar de saber cómo es el sistema, a veces en la vuelta de la vida, tú te confunde y cuando tú ya vas a hacer así, que le vas a dar al checklist, tú dices, ay, coño, pero espérate, tú me vas a fuñir la vida. Eso es el ser humano, ambivalencia. Entonces, por ejemplo, yo estoy estudiando una maestría donde la compañera mía se graduó antes de ayer de psicología. O sea, debe de tener 22 años o 23. Dime. Yo tiro para adelante. No, y tiene que ¿Y hacerlo. tú sabes qué? Y está Te más voy a que lo decir está una pagando. cosa. Cuando yo tengo una dificultad que le escribo a ella me dice que tiene la misma dificultad que yo. Es que están haciendo... O sea que te quiero decir que no es que el cerebro mío me pesa, que está perezoso, que si yo qué, que... No, nada de eso. Nada de eso. Yo tengo dificultades con algunas cosas y ella que tiene 23 tiene las de ella. Las mías serán por una causa diferente a las de ella, pero ella tiene las de ella y yo las mías. No es que ella está comiendo con su dama y yo estoy atrasado, ni viceversa. Ni viceversa. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que está entrando en edad? Y este no es el tema, pero lo que tiene que hacer es mantenerse en el line-up. Usted se mantiene en la línea de bateo. Le pasan el bate, usted batea. Se poncha, da un hit, da un jorrón, le dan base por bola, pero usted vuelve a hacer su fila. En el deporte es así mismo. El que es joven tiene toda la capacidad atlética del mundo y a medida que va envejeciendo y siendo más veterano va adquiriendo mañas para permanecer en el negocio. Exactamente. Y así debe de ser todo en la vida. Exactamente. Con relación a lo que veníamos a hablar, o venimos a hablar, tú el otro día me manda un video con una vaina, que yo lo voy a poner aquí porque no te dio tiempo de traerlo, en la cabeza, que yo supongo y entiendo que de eso mismo era que veníamos a hablar. Sí. Y yo veo esta vaina y yo digo, pero ¿y qué es lo que me está mandando con un viaje de lucecita en la cabeza? Y yo, pero ¿y qué es esto? Y el otro día, cuando nos juntamos, tú me dijiste, oye, me vamos para allá y vamos a hablar de los infrarrojos cercanos. Yo sé que es un infrarrojo, pero ¿qué es un infrarrojo cercano? ¿Y por qué tú quieres venir a hablar de este tema? Claro. Yo primero te voy a hablar que cuando yo comencé, la primera vez que yo hice una maestría de medicina anti-envejecimiento, la hice en Brasil con un señor que se llamaba Elión Poboa. Ok. Tenía 70 años en ese tiempo. Yo te estoy hablando a ti del 1995. Ah, 96 no. o 97. En paz descanse. Elión Poboa había estudiado con Linus Pauling, que fue 2 veces premio Nobel por el asunto de la vitamina C. Entonces yo hice con él mi primer acercamiento a la medicina anti-envejecimiento, que en Río de Janeiro, él era el que la lideraba, él y su grupo, y se llamaba medicina ortomolecular en ese tiempo. En Sao Paulo se llamaba oxidología, porque era la lucha contra los radicales libres. Ajá, lo antioxidante. Y la oxidación. Exacto, lo antioxidante, tú sabes.
Bueno, cuando yo comencé a hacer esa maestría en medicina de envejecimiento, la gente me decía, pero tú te estás volviendo loco. Tú tienes 30 años. ¿De qué medicina de envejecimiento tú me estás hablando? Pero 30 años después, yo estoy flaco, yo tengo cabello, yo tengo poquísimas canas. Todo el mundo donde voy, tú te estás tiñendo y me revisan. O sea, yo soy un tipo que estoy en salud. Tengo músculo, no tengo sarcopenia, a pesar de que estoy yendo poquísimo al gimnasio. Porque hago medicina anti-envejecimiento hace 30 años. ¿Qué pasa? Que como me envolví con la psicología, la neuropsicología, y ahora con el ABA, yo digo, cónchale, pero tiene que haber algo. Yo tomo creatina para la niebla mental y me hace extremadamente bien. Pero la creatina, yo filtro un poquito más de creatinina por el riñón. Y la creatina me confunde, me sube los valores. Pero te meten miedo con los Me riñones. mete miedo porque, bueno, yo me acabo de hacer ahora una creatinina de 24 horas y una proteinuria. Y tengo un poquito elevada la creatinina, pero la proteinuria está normal. Está normal. O sea, bueno, digo, necesito un instrumento que me rejuvenezca mi cerebro, el mío. Porque yo nada más tengo que ver con este saco de hueso. Déjame ver qué hay en el mundo. Y desde hace más de 3 o 4 años yo estoy siguiendo una compañía, pero que el aparato que ellos tenían en ese momento, yo sabía que en algún momento iba a dar un salto y que ese salto iba a ser un salto cuántico 2 veces. Cuántico por el cuántico de la física cuántica y cuántico porque el cuántico iba a costar el doble o el triple. Y efectivamente. Entonces, cuando vi que el aparato nuevo salió, dije, no, esto yo lo tengo que buscar para mí. El aparato es un aparato, pero yo digo que son 3 en 1, porque son 3 dispositivos. Uno se pone en la cabeza. Yo lo voy a traer porque ahora fue que no tuve un lapsus. No, vamos a hacer un video y lo vamos a poner aquí. Muy bien, muy bien. Uno va en la cabeza, otro va en el cuello y otro va en el tórax. Yo te diría que ese aparato resuelve muchos trastornos en la gente porque si tú te pones a ver las cosas que causan el envejecimiento, hay uno que es el envejecimiento cerebral. Yo no creo que haya un cuerpo sano y joven con un cerebro viejo. Para mí eso no se puede. Usted tiene su cerebro joven, su cuerpo va a estar joven. Lo otro es el sistema nervioso periférico autónomo, que es muy importante. La gente no le da mucha bola, como dicen los venezolanos, al sistema nervioso autónomo, pero el sistema nervioso autónomo es lo que te causa la ansiedad, los cólicos, la presión alta, la falta de aire, el estreñimiento, la sudoración excesiva. Y la medicina que yo hago, que cada vez me decepciono más de ella, no le da mucha bola al sistema nervioso autónomo, que si nosotros pudiéramos regular el sistema nervioso autónomo, pasáramos de los 120 años. Lo que nos mata es, o sea, toda la medicina que venden en la farmacia, a lo que se dedica, ponte a ver, es a problema del sistema nervioso autónomo. Sí. Porque la presión se pone dura, las arterias, sistema nervioso autónomo. La diabetes, el páncreas deja de producir insulina, sistema nervioso autónomo. Pero no le damos bola a eso. Entonces, a través del vago, que es el 10º par craneal, se origina arriba, en el cerebro, y baja. Bueno, en el cerebro no, pero sale de arriba, baja por aquí y inerva todas las vísceras torácicas y abdominales. Y finalmente, en la medicina que tú hiciste,
Dicen que el timo no sirve para nada Después después de los 14 años. Dicen eso, que nada más es bueno hasta los 14 años, pero si Para tú te maduración. pones a ver la medicina ayurvédica y te pones a ver la medicina tradicional china y te pones a ver medicina más de 4 o 5 veces milenares, te dice que Más ahí hay un holística. chakra, que qué sé yo, y ahí hay toda una teoría extremada. Entonces yo compré el sistema entero porque eso me garantiza mucha salud. Entonces, ¿por qué se llama infrarrojo cercano? La visión humana está en un rango, y eso lo debe de saber la amiga de la cámara, porque tiene un ojo ahí mirándonos. Tiene un rango entre 380 nanómetros y 700. el espectro de luz visible. Exacto, el espectro de luz visible. Por debajo de esos 380 están las luces azules o ultravioletas, que son más cortitas. Y por encima de los 700 están las luces rojas o los infrarrojos. Mientras más cerca a ese 700 nanómetros está la luz roja, es cercana. A infrarrojo, 740, 780, 820, esos son infrarrojos cercanos. Y hay otros infrarrojos que están 3000, son los infrarrojos lejanos. Desde hace mucho tiempo se ha estudiado las bondades de los infrarrojos cercanos y hoy tiene muchísimos usos en ortopedia para lesiones de tendón, en la piel para lesiones de fotoenvejecimiento y de melasma y de muchísimas cosas. Y eso ha ido creciendo y por supuesto que ha llegado a la rehabilitación neurocognitiva, yo no sé si tú sabes, y esto es una nota al margen, que hay mitocondria en la sangre andando suelta. Y me hace mucho sentido. Yo me enteré los otros días, pero me hace mucho sentido. Mucho sentido. Porque la mitocondria es un organelo que no siempre vivió en la célula. No. La mitocondria es un asunto que se mete en la célula y que le da otro tipo de posibilidad a la célula. No es lo mismo una célula que realiza sus funciones en anaerobiosis que una célula que la realiza en aerobiosis. Y si tú te pones a leer un trabajo científico que hay que se llama Cancer has Metabolic Disease, que fue hecho hace más de 40 años, y que el tipo, según yo leí, el que lo hizo, se desapareció. No me preguntes si es una leyenda urbana. Pero ese no era Goldman, creo que era el apellido. No lo tengo claro ahora ¿O mismo. un alemán? No era un americano. Ok. Lo que él decía era que en la presencia del azúcar, lo que pasa es que acabar con el azúcar en la vida de los seres humanos y acabar con la mitad de la economía. Se va a pique McDonald's, se va a pique M&M, Kit Kat, que es lo que me gusta a mí. Se va a pique el dulce. El dulce es lo que mueve el mundo. Entonces, hay que seguir diciendo que el cáncer es un problema genético. Y ese tipo describió que el cáncer era una enfermedad metabólica. El Alzheimer, diabetes tipo 3, eso ya lo hemos hablado aquí. Entonces él decía que cuando una persona consume mucho azúcar, en vez de la célula hacer lo que debe de hacer, que es la fosforilación oxidativa para producirte ATP, hacía la glicolación fermentativa. Entonces esa glicolación fermentativa iba dañando la mitocondria y tú, el que dio anatomía patológica como yo, que fui monitor, sabe que todas las enfermedades comienzan en la mitocondria. Entonces me hace mucho sentido que haya mitocondria, yo no lo sabía, lo sé hace 4 o 5 días, que haya mitocondria flotando en la sangre, porque esa mitocondria tiene la posibilidad de entrar en una célula que está fallando y suplir la necesidad de esa mitocondria dañada, apagarla y prender ella y funcionar normal y evitarte a ti un cáncer. Pero para que eso se dé,
tú tienes que tener un sistema nervioso, periférico, autónomo, que funcione bien. Entonces, ahí la gente no sabe cómo es que funciona eso, porque por eso es que cada día más la medicina integral cobra más importancia, porque uno, el que le gusta, se da cuenta que así como yo me di cuenta que la neuropsicología no me dejaba alcanzar un grupo, una población, y fui a buscar otro conocimiento, te das cuenta que la medicina que me enseñaron a mí no te permite alcanzar algo y tú tienes que buscar una herramienta que te apalanque para tú llegar más allá. Sí. Entonces, el sistema nervioso autónomo se ve alterado por los pensamientos y por las emociones. ¿Quién lo dijo? Eso se sabe hace 8.000 años, pero como no conviene que se diga, se pierde en el mundo ese conocimiento. Entonces, ¿quiénes son los que procuran, los que buscan esa información en los tejidos? ¿Cuáles son las células que están encargadas de buscar esa información en los tejidos? Los linfocitos. Y ahí es donde cae el timo. Exactamente. Entonces los linfocitos, cuando tú estás durmiendo a la 1 de la mañana en oscuridad completa, la melatonina que produce la glándula pineal hace que todos los nódulos linfáticos se vacíen y esos linfocitos hacen un escáner y van a buscar información de todo lo que está pasando en el cuerpo. Pero para que esa información se pueda incorporar bien, ese linfocito tiene que estar en condiciones de buscar la información bien, de recuperarla, de recibirla, de llevarla y de pasarla bien. Entonces, los pensamientos, las emociones, la mala vida, el sufrimiento, altera esa toma de información. Por eso dormir es tan importante. Dormir es importante. Entonces, ahí entra lo del aparato con el timo, que también se relaciona con el sistema nervioso autónomo. Dime el nombre del aparato. Sí, lo puedes decir. O sea, ¿cómo se llama? Se llama, bueno, BIE Light. View Light. View Light, ok. Sí. View Light. Pero yo lo compré eso para mí. Te puedo decir que lo estoy usando. Yo soy un tipo... ¿Qué tiempo tiene usándolo? Yo lo he usado prácticamente 12 días, porque yo lo tengo hace más de un mes. Pero yo no soy un tipo fiebrú. Yo lo tuve ahí mirándolo, hasta que dije, bueno, ya, ahora te voy a meter. Investigando sobre él. No, porque ya yo sabía. Okay. Ya yo tenía 5 años. ¿Verdad? Porque ya 5 había años, otra versión. Sí. Y entonces tú lo empezaste a usar. Sí. Lo que he notado me ha dejado sorprendido. O sea, personas que no saben que yo estoy usando ese aparato han notado cosas en mí diferentes. Más tranquilo. Ok. Porque también hay módulos que son para meditación, módulos que son para, por ejemplo, para despertarte, para aumentar la cognición por la mañana, para relajarte por la noche, para dormirte. Ok. Para aumentar la concentración. Este aparato, tú me dijiste, tú te lo pones en la cabeza, a través del vago. No, es uno que se pone en la cabeza. Ajá. Con dos sí, luces, ¿verdad? Que también tenía dos que se ponen por aquí porque, oye, está probado que atraviesa 4 centímetros. O sea, tú te lo pones aquí y esa luz atraviesa 4 centímetros. Probado, Bien. Probado. Pero tú no le puedes dar al lóbulo frontal por abajo porque los 4 centímetros se quedan en la mitad. O sea, por arriba. Exacto, por arriba. Entonces, por abajo, con esas dos luces, tú le das a través de la lámina cribosa, tú le das... Que está perforada. Que está perforada, tú le das esa parte de ahí. Entonces, que yo he notado, por ejemplo, que yo siempre, en la niebla mental, que desde que yo dejaba de tomar la creatina, inmediatamente me venía la niebla mental. Y después que yo estoy usando ese aparato, la niebla mental... No he sentido la necesidad de la creatina. ¿Y qué? O sea, ¿cómo se utiliza? ¿Tú vienes y te lo pones y tienes que durar un tiempo con él o es durmiendo? ¿Cómo es? No. Yo me lo pongo... Eso se pone... Mira, se puede... Los trabajos que yo he analizado, que han sido usados en niños con trastorno del neurodesarrollo, es de 5 años en adelante. Bien. Pero el aparato pesa mucho.
para un niño de 5 años el aparato pesa mucho. Entonces yo en los niños, como yo me lo puse la primera vez, sé que pesa, a mí me pesa, a un niño le debe de pesar más, a los niños se lo pondría acostado. Pero no acostado porque tenga que dormirse, sino para que no le pese en su cuellito. No. El aparato se usa despierto. Como te dije, es pesado. Las luces en este dispositivo se mueven hacia adelante y hacia atrás. Tiene un carro central donde tú mueves las luces hacia adelante y hacia atrás porque esas luces tienen que coincidir con puntos específicos del electroencefalograma. O sea, que no es ponerla en cualquier lado, no. Ni puntos específicos. Por eso, en cabeza más chiquita tú aproximas más las luces, en cabeza más grande las distancias más. Y el foco de aquí de los lados te da aquí en la parte lateral y el de atrás también te da en la parte lateral. Y hay uno que baja bien abajo que yo, particularmente yo, me lo alterno entre el área de Wernicke y el área de Broca. Como yo estoy estudiando inglés, ni tonto ni perezoso, me doy mi... ¿Cuál lengua? Claro, me lo pongo ahí, me lo alterno. Pero... ¿Y qué es lo que causa? Bueno, mira, causa vasodilatación. Ok. Por eso a los niños que tienen, yo me lo puse los otros días, cuando me dio dolor de cabeza me puse feliz. Claro, te voy a explicar por qué. Primero, es un dolor de cabeza que no es incómodo. Es un dolor de cabeza muy sui generis. Es un dolor de cabeza porque tú sabes que te está molestando la cabeza, pero no es un dolor de cabeza que tú dices, ay, tengo que tomarme una pastilla. Pero no. Es un dolor de cabeza que yo te lo describo como agradable. Una penita. No. Menos de ahí. No. Es que es un dolor de cabeza raro, porque es un dolor de cabeza que yo te lo describo como agradable. Porque viene asociado, es difícil de entender, pero viene asociado con un deseo de vivir, viene asociado con una chispa, viene asociado con una motivación que tú no puedes decir. No es el dolor de cabeza de que me duele la cabeza y tú estás así. No me hable que me duele la cabeza. No es así, no. Es un dolorcito de cabeza que tú lo que quieres es salir corriendo. Entonces es un dolor de cabeza sui generis. A los niños, la complicación más frecuente es el dolor de cabeza. Y los trabajos nos dicen como que por qué. Pero como yo estudié medicina, estudié neuropsicología y soy profesor de neurociencia, yo le puedo presumir, puedo pensar qué es lo que está causando. La causa es muy sencilla y ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Como el niño tiene el cerebro tan pegadito de la calota craneana, porque el cerebro de un niño es full size, pero el de una persona como yo ya tiene cierta atrofia, ¿verdad? Sí. A los niños es muy fácil que esa vascularización aumentada le tope y le dé dolor de cabeza. Pero a los viejos no le da dolor de cabeza. Entonces, cuando a mí me dio dolor de cabeza, yo lo que me puse fue contento. Claro, porque... Porque quiere decir que yo quizá tengo el cerebro un poquito más lleno de grasa. No tan atrofiado. Efectivamente. Entonces, por eso. Entonces, aumenta el flujo sanguíneo, disminuye la inflamación. Coño. Dice Géminis, la inteligencia artificial, que eso todavía está en investigación, pero ahí mismo está la Universidad de Massachusetts, que tiene un trabajo muy bonito que habla que aumenta la conectividad. Aumenta la respiración intraneuronal y mejora la mitocondria. Todo eso, no es que yo estoy elucubrando, eso es así. Y entonces al aumentar eso, aumenta el ATP que producen las neuronas, sí. Y tú tienes un muchachito que es apático porque tiene poca conectividad en el sistema reticular ascendente y para pararse. Yo no sé si ustedes han visto cómo se para. Yo tengo un paciente que para pararse de una silla tiene que pedirle perdón a Dios. Sí, entonces el que no sabe, porque me ha pasado, dice, no, es que ese muchacho es muy vago. Y yo le digo, no es vago. Él no tiene las conexiones que tiene un niño normal de salir como un sprint. Eso que el otro lo hace tan fácil, a él le cuesta. Entonces entiende. Entonces, todo eso se usa para mejorar
la cognición. Aparte de que tú tienes, por ejemplo, que las ondas gamma mejoran todo lo que es el espectro cognitivo. Las ondas alfa son las ondas de reposo. Cuando tú cierras los ojos, el cerebro entra en onda alfa. En fin, que tiene muchísimas cosas buenas y se está usando en el mundo entero. En el mundo entero se está usando esa terapia. Y para trastorno del neurodesarrollo, para trastorno, para el Alzheimer, hay trabajo para el Parkinson, hay trabajo para niños y adultos posoperatorio y postrauma. Y con el tema de la neurorehabilitación. Bueno, lo que pasa es que la mayoría de la gente que utiliza ese aparato lo utiliza solo. Porque vuelvo y te digo, el que tiene más saliva es el que come más hojaldra. Okay. Eso quiere decir que el que tiene más conocimiento es el que mejor uso le va a sacar al aparato. Si yo te doy un carro y un yate y tú nada más sabes manejar carro, tú no vas a hacer nada con el yate. Pero si tú tienes un amigo que sabe del carro y sabe del yate, lo va a usar los dos y va a ser jet ski. Entonces, como yo vengo ya del mundo de la neuropsicología, el protocolo mío es el siguiente, el protocolo de actuación. Yo ese aparato no se lo pongo a nadie que no evalúe. Bien. ¿Por qué? Porque si no evalúo, nos quedamos a merced de lo que el paciente pueda decir. Subjetivamente me siento mejor. Eso tiene tanta importancia como subjetivamente me siento peor. No sirve para nada. Entonces, esos muchachos, esos adolescentes, esos adultos y esos adultos mayores, lo primero que hay que hacer es medirlo. Saber cuál es el punto de partida, porque el que no sabe de dónde sale, no sabe dónde llega. No. Lo segundo que yo hago es, después que ya yo sé si la persona tiene su desarrollo bien, si tiene la edad coherente con la cronológica, con la cerebral, después que todos esos parámetros, yo aplico una prueba que se llama el Vineland 3, que lo que mide es las conductas adaptativas. Entonces yo le programo el aparato para corregir su deficiencia. Vamos a decir que me salió en el estudio que tiene problemas de atención, ¿verdad? Uh-huh. Okay, yo le programo su sesión en el aparato para que mejore la concentración. Pero al mismo tiempo le pongo en la computadora ejercicios que demanden concentración. Entonces yo estoy haciendo ahí un círculo virtuoso, porque yo le estoy poniendo un aparato que promueve la concentración, pero al mismo tiempo le estoy poniendo ejercicios que demandan concentración. Entonces el aparato solo dice que tiene beneficio después de los 6 meses de uso, ¿verdad? Digamos, continuo, rutinario. Exactamente. Pero yo te puedo decir que yo le he usado el aparato, yo creo que debo, con los días que me he saltado la noche, porque a veces es incómodo, llega cansado, dañarte, cenar y después una cuestión en la nariz. Pero quizás me he saltado 1 o 2 noches solamente. Por la mañana siempre lo he hecho y salgo, a 1000, como dice la gente. Yo he notado mucha diferencia, mucho más disposición, mucho más, me siento más alerta, me siento más ligado en el entorno, más atento no a lo que está pasando alrededor de mí. Y con esto del tema de los infrarrojos cercanos, ¿no hay efectos adversos? Dolor de cabeza. Solamente. Dolor de cabeza que es producto de porque la gente suele relacionar, mira, todo el tema de señales, que sé yo qué, eso produce esto, eso produce aquello. Sí, no hay. No hay. Y dolor de cabeza. Con yo quiero que tú sepas que yo me pongo el infrarrojo en otro sitio también, porque yo soy audacioso. Pero ¿cómo en otro sitio? Yo invento sitio? Mucho. Pero ¿cómo en otro sitio? Yo tengo problema en el riñón. Vale. Yo el de aquí o el del timo me lo pongo en el riñón. Sí. ¿Qué tiene de malo? No. Nada. Estoy estimulando las mismas organelas. Yo te estoy diciendo, yo me lo pongo. No es que... Yo no se lo pongo a más nadie. Yo me lo pongo yo. Yo me lo pongo. Yo me lo pongo. Porque yo también me pongo voto en muchísimas partes que yo no se lo pongo a nadie. Y después entonces la gente me dice cuando pase el tiempo, ¿y por qué tú no me lo dijiste? Porque si te lo decía en aquel tiempo tú no me lo ibas a creer. No lo iba a creer. Y con el tema del riñón es fácil como de evaluar la mejoría o no. Claro. Luego de haberlo utilizado. Que esa lucecita tú te la pones ahí.
yo soy flaco. ¿Cómo se llama? El triángulo de Greenfield, ¿qué se llama? Ajá. Ahí. Me lo pongo 10 minutos de cada lado. Porque eso mal no me va a hacer. No. Oye, los infrarrojos cercanos se están pesquisando, si mal no recuerdo, desde el 1960. Y nadie ha hablado mal de ellos. ¿Y hay recuperación de inactividad cerebral con los infrarrojos? Eso no te lo puedo decir. Lo que yo sí te puedo decir, que lo leí cuando venía, es que tú dices en una persona que está en muerte cerebral. No totalmente. Por ejemplo, una persona que haya tenido, por ejemplo, un evento, un ACV. No, me gustaría que alguien que tenga alguien en coma que me llame, que yo voy y se lo pongo con costo cero. Y vamos haciendo una casuística de esa. Yo estoy dispuesto de ponerle la pared. Mira, para que tú veas, es una excelente pregunta. Pero de eso no ha hablado nadie. De lo que sí es en la reparación cerebral, posquirúrgica, postraumática. ¿Qué tal ha funcionado? Perfecto. Posquirúrgica, postraumática, degenerativa y de neurodesarrollo. En esa casuística ha tenido un resultado fantástico. Precisamente por eso gasto yo mi cuarto. Yo no voy a gastar mi cuarto en una cosa para mí que no sirva. No. ¿Y cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? De unos chelitos, viejo. No, pero ¿qué tan accesible o qué tan no accesible es? Bueno, es que lo de accesible... Dice una amiga mía, tú gastaste un carro en eso. Ok. Gastaste un carro en eso. O el inicial de un carro. No, un carro. Un carrito. Un carro. No, como está esto, un carro te cuesta... Un Mira. Con lo que hay aquí, un Mira te cuesta 800,000 pesos, para que tú sepas. Sí. Con lo que hay aquí se compran varios carros. Con esa camarita, la mesa aquí, aquí está todo demasiado caro. Realmente. Pero yo lo compré porque tengo confianza en el aparato. Y como te digo... Y había estado dándole seguimiento. No, y tú ahora mismo, todo el que no está viendo, que tenga duda, que ponga fotobiomodulación en su buscador y se va a dar cuenta de cómo es que anda el mundo. Yo estaba leyendo de que con el tema de los infrarrojos cercanos, tú puedes como que manipular ciertas cosas. Y se estaba hablando de manipulación incluso comercial. ¿Cómo es eso? Como que, por ejemplo, con el tema, imagínate con el aparato que tú podrías llegar a estimular ciertas zonas que podrían ser convenientes para cierta persona de X industria, por ejemplo. Digamos que yo diga, mira, hay una zona en el cerebro que si tú le estimulas mucho, puede aumentar el deseo por el azúcar, por ejemplo. Está muy bajito. Esa zona está muy bajita, ¿vale? No, pero por ejemplo, entonces... Eso tienes tú que poner el infrarrojo en el cielo, allá en la faringe. Pero tienes que decirle, trágate el de la nariz. El de la nariz. Trágatelo. Para que entonces tú... No, atrabáncate con él. No, ponéselo aquí para que por la epiglotis para arriba le dé a los núcleos de la base del cráneo, que es donde está el núcleo accumbens. Entonces, hay complicaciones éticas con el uso de esto. Además de que... No. De que tú dices, mira, yo lo uso para mí. Al contrario. Ese aparato, tú sabes... Que, por ejemplo, excelente pregunta esa otra también, porque el núcleo accumbens es el núcleo de la gratificación. Con otras cosas, pero específicamente el núcleo accumbens, la dopamina. Ese sistema de recompensa. El núcleo ventral del tálamo. Hay esos núcleos que están ahí todos. Pero... Yo no conozco una persona que haya tenido un neurodesarrollo normal que use droga. Yo no lo conozco. Ese no ha nacido todavía. ¿Cómo así? Espérate. Que para Víctor Medrano, todo el que usa droga y se engancha con la droga tiene un trastorno de neurodesarrollo no diagnosticado, subclínico. ¿Y en qué tú te basas para decir eso? En mi experiencia y en lo que he estudiado. Porque el que no tiene un trastorno de neurodesarrollo, yo he hablado con gente que han usado droga que no tienen trastorno de neurodesarrollo.
y tú le preguntas, ven acá, ¿y tú usas droga? Sí. ¿Cuántas veces? 3 veces. Aprobé droga. Sí, sí. Pero ¿y por qué tú la dejaste? Bueno, porque yo bailaba y esa noche no bailé. Porque esa noche yo comía y esa noche no comí. Porque esa noche yo choqué mi carro. Porque esa noche yo peleé con la novia mía y no dormí con ella. O sea, y yo voy a hacer esa vaina para dejar de hacer todo lo que me hace feliz. Tú eres lo que eso no compensa. Pero el que tiene trastorno de neurodesarrollo, que va a la fiesta y no baila. Baila. Se de cocota. O sea, ¿me está entendiendo lo que te quiero decir? Entonces, ¿qué pasa? Que tú agarras... la tesis mía en neuropsicología, porque estoy hablando de esto porque tú hablaste del núcleo accumbens y la gratificación. La tesis mía fue una revisión sistemática donde la pregunta de investigación era la siguiente: ¿puede la rehabilitación neurocognitiva asistida por el computador modificar las variables clínicas de la adicción? Número 1, disminución del consumo o el cese completo. Número 2, evitar la recaída. Y número 3, la asiduidad en el tratamiento. Y efectivamente, esa revisión sistemática, la respuesta fue sí. Entonces, ¿por qué la gente no para? ¿Por qué la gente para y recae? Simplemente porque tú dejas de consumir la sustancia. Vamos a suponer que tú tengas que la función ejecutiva debe de estar en 100, pero tú la tienes en 10. Tú comienzas a consumir porque la tienes en 10. No se puede vivir la vida en los términos de la vida con funciones ejecutivas en 10. Tú tienes que buscar algo para vivir. Y la gente se refugia en la droga, en la pornografía, en los videojuegos, en los juegos de azar, en la prostitución. En eso es para poder vivir la vida en los términos de la vida, porque no tiene la cantidad de funciones ejecutivas necesarias no tiene la atención necesaria, no tiene la memoria necesaria, no tiene la velocidad de procesamiento, no tiene la flexibilidad cognitiva, no tiene la inhibición de impulso. Cuando se topa con esa primera droga, lo que siente es un alivio. Entonces, tú tienes que agarrar a esa gente y aparte de hacerle la terapia que son clásicas, la de afrontamiento, compromiso, motivación y toda esa cuestión, tú tienes que rehabilitarle las funciones ejecutivas, porque si no, es una bomba de tiempo, se va a recaer. Desde que la piña se le ponga agria, vuelve porque no tiene recursos. Entonces, ¿qué te quiero yo decir? Que como esta es una herramienta que no necesita que el usuario esté de acuerdo. O sea, esta es una cuestión que tú te lo pones en la cabeza y aunque tú no quieras, él va a hacer su trabajo. Porque tú no tienes que querer. ¿Me estás entendiendo? Sí. Entonces, esta herramienta puede ser usada también en los adictos a drogas, claro que sí. Porque un adicto a droga tiene un síndrome disejecutivo. Nosotros lo que tratamos, los neuropsicólogos, inclusive el ABA, la conducta, el conductismo moderno, como te dije ahora, que ojalá no me oiga mi profesor y me maten por lo que estoy diciendo, pero para que la gente entienda, lo que tratamos es el síndrome disejecutivo. Entonces, un adicto a droga es un tipo que tiene un síndrome disejecutivo. Un tipo que tiene un accidente y se le va medio pedazo de cerebro tiene un síndrome disejecutivo. Entonces, todos los trastornos disejecutivos, e inclusive el profesor Alfredo Aldilia, que aquí lo hablamos la vez pasada, él dice que lo único que tienen en común todos los trastornos del neurodesarrollo es que tienen un síndrome disejecutivo, que el tratamiento tiene que ser enfocado a eso. Como tú quieras, pero enfocado a eso. En cualquiera de las vertientes. En el ABA, el niño tú lo pones en la fila y él se sale y tú vuelves y lo metes. Y él se sale y tú vuelves y lo metes. Y él se sale y tú vuelves y lo metes. Y cuando tú lo has metido 455 veces, ya él se queda. Ya él aprendió.
eso hace que su cerebro mejore, porque es de la conducta para el cerebro. Nosotros lo hacemos del cerebro para la conducta. Y en el caso de este casco, que produce neurorehabilitación, él solito se puede usar en los pacientes que tienen síndrome de estrés ejecutivo, que somos cada uno de esa población, el Alzheimer, el Parkinson, degenerativa, tumorales, traumática, de neurodesarrollo. Y se puede usar en las adicciones también, claro que sí. Me imagino entonces también el tema hasta de depresiones. Claro que sí, es buenísimo eso. También en la ansiedad y la depresión. Me gustaría saber bien cómo funcionaría en personas esquizofrénicas. Porque sería algo... Te puedo decir, que tú siempre tienes preguntas muy buenas, que el problema del esquizofrénico no es la esquizofrenia. No. No. Y creo que te lo dije la vez que pasé aquí. Mira, ni el problema de los esquizofrénicos es la esquizofrenia, ni el problema de los epilépticos es la epilepsia. Yo, en vez de decir cuál es el primer problema, voy a decir cuál es el segundo. Porque si digo cuál es el primero, me meto en problemas. Pero voy a decir cuál es el segundo. Porque el primero cuele. ¿Eh? Porque el primero cuele. Sí, por el primero me meto en problemas, pero voy a decir el segundo. El problema del esquizofrénico es que todo esquizofrénico, cuando debuta con la esquizofrenia, tiene un deterioro cognitivo. Entonces, mis amigos, los psiquiatras lo medican muy bien, pero el paciente no tiene asiduidad con el tratamiento y sigue, a pesar del tratamiento, fuñendo. Y entonces el psiquiatra aprieta la medicación hasta que lo deja en condiciones no muy bonitas de ver. Antisociales, diría yo. No, lo deja en unas condiciones que no se pueden bañar, que no se pueden mover de la silla, que lo deja fuera del line-up. Entonces, si tú agarras esos esquizofrénicos, que ya tú sabes que la ciencia te ha dicho a ti que todo esquizofrénico cuando debuta nada más tiene deterioro cognitivo en ese momento, más nunca deteriora más. No es contrario a los epilépticos, que cada vez que tienen una crisis se deterioran más. El esquizofrénico nada más se deteriora en el debut. Si tú, aparte de ponerle su medicación, que está muy bien, yo no digo que le quitamos la medicación, no hay que medicarlo. No. Hay una falta. Pero hay que tratar el deterioro cognitivo. Si tú coges un esquizofrénico y le devuelves la atención que él tenía y la memoria, él te funciona normal. Y más nunca deja de beberse la pastilla. Sí, porque es autogestionable. Claro, pero si tú lo dejas con un deterioro cognitivo, ese tipo no puede hacer nada en su vida. Porque no pierde muchas facultades. ¿Tú estás entendiendo? Y lo mismo pasa con el epiléptico y lo mismo pasa con el adicto, que ahorita me interrumpí yo mismo. Ese tipo para y tú lo devuelves a la sociedad con el mismo síndrome de estrés ejecutivo. Él tenía, cuando comenzó la adicción, las funciones ejecutivas en 10. Deja la adicción y las funciones ejecutivas suben a 12 o a 13. Todo esto es solamente un ejemplo. Pero con ese chin no da. Tú tienes que rehabilitarle la función. Tú quieres que no recaiga. Tienes que rehabilitarle las funciones ejecutivas para que lo meten en el line-up, porque si no él siempre va a ser un outsider. Sí, como digo. Y desde la primera va a coger para el punto. Pero aquí nadie, todo el mundo se queda con lo que aprendió y no le interesa hacer ni un chinchín más. Y cuando aparece un individuo como yo que lo hace, la escuela te quiere sacar. Aparece una persona que no tiene ningún tipo de calidad para cuestionar, a preguntar hasta de la FDA en Facebook. Oye eso. Y más ahora con ChatGPT en la mano. Sí, pero es que el ChatGPT tú puedes preguntar, pero si lo que te responde tú no lo entiendes, tú estás peor. Porque preguntar cualquiera puede. Ahora, después que tú preguntes, ¿qué tú vas a hacer con eso? Así mismo, Bueno, Víctor, yo creo... Pero esta es una herramienta que yo... a mí no me interesa usarle más nadie, porque yo la compré para mí. Bueno, a mí me interesa. Yo la compré para mí. No para mí. Ahora,
Ahora, si tengo que ponérsela a un muchacho, se la pongo porque los protocolos están ahí. Y yo tengo las calidades. Yo tengo 30 años de médico, estoy graduado de psicología, pertenezco al CODOSI, tengo mi carnet de neuropsicólogo y estoy haciendo otra maestría. Yo tengo las calidades. Pero si no se la tengo que poner, yo me conformo con ponérmela yo, porque dentro de 20 años vamos a hablar. Yo voy a venir a este podcast, lo voy a encontrar todos ustedes viejitos y yo voy a estar igualito que ahora. No, yo quiero... Le digo porque a mí me interesa, porque vamos a ver si podemos plantear el tema de hacer algún tipo de investigación en personas que hayan tenido eventos cerebrovasculares, por ejemplo. Claro. Y vamos a ver... Yo te voy a dar la página donde hay muchos estudios de ese tipo. Porque yo, como lo que estoy bregando ahora mismo con neurodesarrollo, nada más me interesé en saber lo del neurodesarrollo. Sí. Pero hay, como te dije, trabajo de Parkinson, trabajo de trauma, trabajo de Alzheimer. Y me mantiene al tanto qué pasa con el riñón. Claro, no, estamos en eso. Yo creo que ha sido un tema súper interesante. Bueno. Es súper vasto. La próxima vez yo lo traigo y aquí mismo... Hacemos una demostración. No, claro, yo me lo pongo todo. Pa. Perfecto. Y como siempre, invitado... No, tú te autoinvitas ya. No, ya. Él me llamó ahora y me dice, mira, yo te estoy esperando. Era hoy. Claro. Siempre uno le da un miedito, ¿verdad? Sí. Por lo menos a mí. Ay, Dios mío, ¿de qué voy a hablar? No, tú siempre estás ready. Ya habíamos dicho más o menos de qué se iba a hablar aquí. Y siempre que nos juntamos las conversaciones fluyen. Claro, eso es verdad. Yo esto aquí siempre lo tengo como... por si acaso. Pero siempre se habla mucho y demás. Así que... Ustedes saben, esto fue Mentenautas.